Hoy vamos a inaugurar una nueva sección, 4 historias breves. No creo que haya que explicar mucho de qué se trata, pero por las dudas son 4 historias cortas de entre 1 y 2 minutos sobre un mismo tema. Hoy el Titanic. Bueno, seguramente usted vio la película, pero lo que no refleja es que había 12 perros en viaje, de los cuales solamente 3 se salvaron. Uno fue el Wolfung del capitán Smith llamado Ben, que solamente se quedó una noche en el barco antes de que saliera del muelle y después fue devuelto a la hija de Smith para que cuidara de ella mientras el capitán no estuviera. Después Lady, la pomeriana de Margaret Ice, que vivió hasta 1919 después de que ambas pudieran escaparse del barco. Se supone que la escondió entre la ropa o incluso adentro de alguna pequeña maleta, porque en realidad no se permitía que los perros fuesen rescatados. También hay otra pomeronia que no se conoce el nombre, pero pertenecía a la señora Elizabeth Barrett de Rothschild y fue el tercer sobreviviente. Lamentablemente hay historias horribles como la de Anne Elizabeth Isham, de 50 años, que había visitado a su gran danés en las perreras del barco todos los días. Ella pudo sentarse en uno de los botes salvavidas, pero le dijeron que su perro era demasiado grande para unirse, entonces ella eligió dejar su asiento en el bote y morir con su perro. Su cuerpo después fue encontrado en las aguas heladas, abrazada a su perro. Bueno, el caso de Violet Jessop ya lo hice en un video, lo etiqueto acá arriba por si lo quieren en detalle, pero hay una camarera que sobrevivió a 3 naufragios, no solo el del Titanic, sino también el de sus hermanos, el Olympic y el Britannic. El primero fue el 20 de septiembre de 1911, cuando el Olympic sufrió una colisión contra otro barco, el Hawke, que era un buque de guerra de la Royal Navy, pero bueno, ella pudo ser rescatada al igual que todo el resto de los tripulantes, no hubo ninguna víctima fatal. Después, a bordo del Titanic, el 10 de abril de 1912, Jessop era una de las 23 camareras que tenía el nuevo transatlántico. Pero lo sabido, el Titanic chocó contra el iceberg, ella abordó uno de los botes salvavidas y fue una de las 712 sobrevivientes que fueron rescatados por el Carpathia. Después igualmente ella siguió trabajando para la White Star Line y terminó en el Britannic, que también se hundió. Era plena Primera Guerra Mundial y el 21 de noviembre de 1916, durante el amanecer, el buque que navegaba en el canal de Kea en el mar Egeo sufrió una explosión causada por una mina submarina y momentos después empezó a hundirse. Ella se embarcó en un bote salvavidas que fue succionado por las hélices y después fue rescatada por otro bote. En ese incidente murieron 30 personas, pero Jessop logró sobrevivir. Aún así, a pesar de todos los naufragios, siguió ligada a los barcos, terminó muriendo de una insuficiencia cardíaca. Morgan Robertson, un ex oficial americano de la Marina Mercante, escribió un libro que se llamaba Futility, donde contaba un poco la historia del Titanic, un transatlántico que termina hundiéndose, chocándose contra un iceberg, y que los botes salvavidas no son lo suficiente, que chocó a la madrugada, que iba de Inglaterra a Estados Unidos y demás. ¿Cuál es el pequeño detalle? Que lo escribió 14 años antes de que pasara el accidente del Titanic, en 1898. ¿Cómo era la historia? Un transatlántico llamado Titán, que era el más grande construido en la historia, que era insumergible, que iba de Inglaterra a Estados Unidos, se terminaba hundiendo en el Atlántico, que navegaba 22,5 nudos, igual que el Titanic, y que se llevó la vida de muchos pasajeros. Pero eso no es todo. Una de las víctimas del Titanic se llamaba William Thomas Stead. Si él hubiese sobrevivido a la tragedia, se hubiese hecho millonario explicando por qué estaba convencido de que iba a morir ahogado, porque escribió un artículo en 1892 sobre un buque que se hunde en el Atlántico tras chocar con un iceberg y que los sobrevivientes son rescatados por otro barco llamado Majestic. Es más, ese barco, el Majestic, que en realidad sería en este caso el Carpathia, era capitaneado por un tal Edward John Smith, curiosamente el mismo nombre del capitán que se hundió al mando del Titanic. Masabuni Onoso fue el único japonés que se embarcó en el mayor transatlántico de la historia en 1912. Tenía 42 años y era un funcionario en el Ministerio de Transporte de Japón. Él fue uno de los sobrevivientes del Titanic. Hizo algunos escritos en japonés y contó cómo era la situación, cómo fue llegando a la cubierta y demás. ¿Qué pasó? Estaba en la parte alta del barco tratando de buscar alguna forma de salvarse y bueno,
vio que en un barco quedaban 2 plazas. Entonces Ozono ocupó una y se salvó. Pero ¿qué pasó? Que a pesar de ser tratado como una persona heroica que se había salvado, perdió su trabajo y fue condenado como cobarde por toda la prensa japonesa y después condenado al ostracismo, o sea que fue aislado, fue considerado paria. Los académicos occidentales dieron una explicación de por qué lo criticaron tanto, porque había traicionado el espíritu del sacrificio samurái, que ese lugar tendría que haber sido utilizado por alguna mujer o por algún niño, y entonces lo tildaron de egoísta. Contra todo pronóstico, el ministerio después de un tiempo volvió a darle empleo hasta 1939, que fue el año en que Ozono murió. Pero bueno, a pesar de ello, el honor de la familia quedó marcado y muchos ya lo miraban con recelo como que eran los descendientes de Onoso el cobarde. La familia finalmente pudo hacer pública una carta a los medios de comunicación aprovechando el éxito de la película a finales de los 90.